¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia, como saben, los miércoles dedicado al municipalismo. Nuestro objetivo, conocer la hoja de ruta de alcaldes y alcaldesas en esta legislatura. Nos visita por primera vez en este programa en Ágora, es alcaldesa de su localidad. Conseguía la mayoría absoluta en las pasadas elecciones de 2023 por el Partido Popular. Hoy nos acompaña la alcaldesa y además diputada en la Diputación de Valencia, la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar aquí en Canal 7 y un placer. Bienvenida. Alcaldesa, ¿se le ha pasado rápido este casi año y medio ya al frente del consistorio? Pues la verdad es que habíamos empezado la legislatura con los proyectos y un poco la hoja de ruta que teníamos marcada y yo creo que íbamos a buen ritmo. Y llegó el 29 de octubre y yo creo que nos ha cambiado a todos. Nos ha marcado otra hoja de ruta que nos tenemos que readaptar a las nuevas circunstancias, pero bueno, la verdad es que a nivel de gestión municipal, lo comentaba el otro día con compañeros y decía, ya entiendo por qué una legislatura son 4 años, pasan volando y da tiempo a hacer lo que se puede hacer. Eso es. Y la verdad es que a veces la burocracia, la ley de contratos, pues nos impide ser lo ágiles que nos gustaría ser en la gestión, pero bueno, hay que trabajar con los técnicos de la mano, cumpliendo la legalidad, pero intentando acelerar el máximo para que los proyectos y la hoja de ruta que marcamos pueda ir haciéndose realidad. Bueno, pues vamos a ver esa hoja de ruta de la alcaldesa de Carlet. Antes comentamos, como no podía ser de otra manera, cómo se vivió ese 29 de octubre en la localidad de Carlet. Seguro que recuerdan ese tornado que tuvieron en la zona industrial. Me decía la alcaldesa antes de iniciar esta entrevista que fue casi un milagro que no hubieran daños humanos en este tornado. ¿Cómo fue ese 29 de octubre y sobre todo también con el desbordamiento del río Magro, alcaldesa? Sí, pues la verdad es que el día 29 de octubre fue un día que no olvidaremos fácilmente, desgraciadamente, y yo recuerdo que esa mañana pues me levanté pues como todos los días sobre las 6 de la mañana, estaba lloviendo muchísimo en Carlet, recuerdo que ya en un grupo de alcaldes de la comarca de amigos estábamos ya enviándonos WhatsApps diciendo, pues el de Tous nos decía que llueve mucho, la de Carcagente, la de Ginet, Catadau, estábamos unos cuantos y a las 7 de la mañana salí de casa lloviendo muchísimo, empezó a caer piedra de un tamaño muy grande que de hecho caía al suelo y rompía de lo grande que era. Y yo tenía prevista varias reuniones y algún acto en Valencia. ¿Sí? Directamente anulé. Previamente, el día anterior, habíamos anulado las clases, o sea, ya no teníamos clases ese día y cambié efectivamente, cambié la ruta que tenía prevista. Me fui al ayuntamiento, salí con el aparejador, con el ingeniero y varios concejales, empezamos ya a salir del despacho, coger varios coches, ir dando vueltas al municipio y viendo las zonas que siempre consideramos que son de mayor riesgo, donde hay algún aliviadero que se puede colapsar, algún colector, cómo estaba el río, cómo estaba el barranco. Por la mañana tuvimos muchísima agua, en pocas horas cayeron más de 200 litros. El barranco de Benimodo llegó casi a menos de 1 metro para que desbordase, lo cual era algo que nos preocupaba muchísimo porque eso hubiese producido que se inundara todo todavía el municipio. Más, claro. Parecía que paraba un poquito de llover, parecía que iba un poquito mejor, tuvieron que venir bomberos forestales, de hecho a mediodía la consejera de emergencias, Salomé, se trasladó a Carlet porque era uno de los puntos calientes, estando ella en Carlet. Tuvimos un tornado en la zona industrial, un tornado que afectó a Carlet, a Ginet y algún municipio más, porque realmente no fue uno, creo que fueron 8, y la verdad es que fue un verdadero milagro que no hubiesen víctimas mortales, porque puertas de más de 5 metros de hierro volaron por la autovía, planchas de las naves industriales volaban por las carreteras, los coches eran sobre las 3 del mediodía, gente que entraba a trabajar, gente que estaba trabajando. Y afortunadamente, pues como digo, no tenemos que lamentar víctimas mortales ni por el tornado ni por las inundaciones de la Dana. Cuando ya habíamos superado el tornado, parecía que lo peor ya había pasado y por la tarde, sobre las 5 y algo de la tarde, veíamos que el río crecía, no llovía tanto, pero que el río crecía a una velocidad muy considerable. Tuvimos que tomar decisiones, cortamos el puente, en la zona que más riesgo de inundación tenía en el municipio, pues en el grupo de voluntarios que tenemos de una asociación
llevamos sacos de tierra, plásticos, para intentar que si llegaba el agua que no entrara a las viviendas, y la policía salió a informar a todos los vecinos próximos al río para que subieran a las plantas altas, porque sí que hicimos una llamada... ¿Alertaron para que subieran sí, correcto. ¿Sobre qué hora? Pues antes de las 6:30. Yo llamé a la presidenta de la Confederación porque veía que el río se iba a desbordar y me confirmó que efectivamente se iba a desbordar, lo que provocó que pudiéramos avisar a todo el mundo. Avisamos a través de coches de policía con megafonía que subieran a plantas altas y el río se desbordó. Afortunadamente, y creo que no es comparable lo que pasó en Carlet en lo que ha pasado en otros municipios, lo que digo, lo peor en los otros municipios ha sido la pérdida de vidas humanas. Totalmente. Pero ¿cree, alcaldesa, que si muchos municipios hubieran tomado las mismas medidas que usted hizo ese 29 de octubre, estaríamos ahora ante otro escenario? Es decir, alertar a la población de subir a esa primera planta. Sí que es verdad que Carlet llovía, había habido un tornado, las situaciones eran totalmente diferentes a las que pudo tener Paiporta, por ejemplo. Es que, por ejemplo, yo no conozco realmente la ubicación del barranco y dónde está el barranco de cerca o lejos de los otros municipios. En el caso de Carlet, nosotros tenemos muy claro que tenemos por un lado un barranco y por otro un río. El río está pegado a la población. Entonces, por la mañana nos preocupaba el barranco y estábamos pendientes del barranco. Cuando el barranco empezó a descender y a ascender el río, estábamos preocupados del río. Entiendo que el que tiene un barranco lejos de la población probablemente no pueda percibir ese riesgo. En nuestro caso estábamos, como digo, pendientes, lo tenemos al lado. Yo no puedo entrar a valorar porque tengo claro que todos los alcaldes estamos trabajando para mejorar nuestro municipio y todos creo que hemos hecho en la medida de lo posible lo que podíamos hacer. Totalmente de acuerdo. Alcaldesa, ¿cómo está la reconstrucción ahora mismo en Carlet? Es cierto que sufrió los estragos de la Dana, especialmente en las zonas más industriales. Sí que es verdad que apareció el campo de fútbol devastado totalmente, creo, por la riada. ¿Cómo está siendo esta reconstrucción? ¿Se ha vuelto a la normalidad total en el Carlet? Pues a ver, por un lado, el polígono industrial, las empresas se pusieron prácticamente a los 2 días a reconstruir todos los techos y laterales para poderse poner en marcha, y le puedo decir que prácticamente están todas en marcha. Por parte del ayuntamiento pues tuvimos que cambiar desde farolas que se doblaron, señales que parecían chupa-chups que habían el tornado que hizo estragos, pero teníamos la situación de que una empresa estaba muy afectada, pero al lado había empresas que querían trabajar. El puente a las 3:30 de la mañana desde el 29, ya era día 30, cedió y rompió. Por el puente iba una conducción de agua que era la que le daba agua al polígono industrial. Entonces nos tuvimos que poner a trabajar desde el minuto 1 con la empresa suministradora de agua para restablecer el servicio, y conseguimos que a la semana siguiente, al lunes siguiente, tuviesen agua y que las empresas pudiesen empezar a trabajar. En una solución provisional, evidentemente. El puente es propiedad de la Diputación y desde prácticamente a las 2 semanas se pusieron a trabajar y ya han demolido los 45 metros que han estado afectados y ahora ya van a empezar la reconstrucción. Pensamos que a finales del mes de octubre tendremos el puente en funcionamiento. Pero es que no solo el puente fue afectado, la otra entrada que comunica o la otra conexión con el polígono industrial y la urbanización que tenemos también fue arrasada por la Dana. Y entonces, en una obra de emergencia, en gente de Carlet, desde la gente que tenía palas, desde la empresa de hormigón, desde la empresa que echaba el hormigón, en 17 días conseguimos restablecer y que la entrada y la salida pudiese ser por ahí. Porque si no, para entrar y salir teníamos que ir a la Alcudia, de Alcudia a la autovía, y para ir al polígono, que te cuesta menos de 3 minutos, en horas puntas podía costar 50 minutos. Y por otra parte, la zona del polideportivo, que ha sido gravemente afectada con daños de alrededor de 6 millones de euros, ya tenemos la obra de emergencia adjudicada y está en marcha. Ya han ejecutado más de 600.000 euros. Se está trabajando. ¿Cree y calcula que pueda estar? Pues yo creo que a
Al final del verano es la intención, pero también estamos en contacto con la empresa porque si hay una parte, pues si las pistas de pádel pueden estar antes, pues intentaremos ponerlas en funcionamiento antes. Si el campo de fútbol puede estar a finales de verano para que empiece la temporada, no hay que esperar a tenerlo todo. Tenemos que intentar que los clubs que ahora mismo están unos en municipios de alrededor, pues el fútbol está entre Benimodo, Catadau, el colegio privado La Devesa, los del pádel, unos en la organización que tenemos, otros en el club de tenis, los de atletismo pues están yendo por el término porque no tienen otra tal, o sea, adaptarse a esta situación, correcto, ¿no? Complicada. Correcto. Por cierto, es diputada de Hacienda, alcaldesa, y me imagino que bueno, pues toda la diputación y todo ese presupuesto destinado a la reconstrucción en los municipios. Sí, a ver, los municipios, por un lado, los municipios creo que hemos hecho unos presupuestos extraordinarios, teniendo claro que eran unos daños extraordinarios en los municipales y que también íbamos a tener ayudas. Pero, de momento, para empezar, todas las obras de emergencia las puedes adjudicar sin crédito, pero necesitas tener algo de crédito para poder ir pagando certificaciones. En nuestro caso hicimos, tanto en el Ayuntamiento de Carlet, en el mismo pleno, aprobar una modificación de crédito a cargo del presupuesto del 2024 y el presupuesto 2025. La verdad es que en Carlet aprobamos la modificación por unanimidad, el presupuesto sin votos en contra, con el voto a favor de tanto del PSOE como de Vox, y en la Diputación fue algo muy parecido. Aprobamos modificación de crédito por unanimidad y presupuesto sin votos en contra, todos a favor, excepto Compromís, que se abstuvo, igual que en Carlet. En el Ayuntamiento, misma situación. Sí, la misma situación, y la verdad es que los llevé la misma semana, generó un poquito de trabajo, pero la verdad que contenta. Pero yo siempre digo que no solo hay que aprobar un presupuesto, luego hay que ejecutarlo. Ahí está el reto. Carlet aprueba, por tanto, sus cuentas, un presupuesto, alcaldesa, de más de 16 millones, con ese visto bueno también de la oposición, menos la abstención de Compromís, como nos explicaba. Un presupuesto que aborda las necesidades de Carlet para un crecimiento sostenible en los próximos años, en el futuro, y también una gestión fiscal responsable. Cuéntenos esta parte. Sí, a ver, nosotros en el presupuesto llevamos ya años congelados los impuestos. Este año todos los ayuntamientos de España que no teníamos tasa de recogida de basura nos hemos visto obligados a ponerla por una ley estatal. La hemos puesto y hemos intentado paliar este incremento que van a sufrir los vecinos, pues quitando, por un lado, una tasa que pagábamos de cada nicho del cementerio. Por otra, vamos a apoyar a los bares y restaurantes porque hemos aprobado una ordenanza nueva que les va a obligar a que las carpas sean de un a homogeneizar un poquito estéticamente, pues sí, mesas, sillas, carpas. Entonces no les vamos a cobrar ocupación de vía pública. Hemos bajado también las plusvalías solamente en casos de herencia y de descendientes o ascendientes directos, porque también entendíamos que no tenía sentido que heredar te cueste dinero cuando ya tus padres o tal ya han pagado, y entonces intentamos hacer unos pequeños ajustes para que no se viese incrementado. Y Carlet, yo puedo decir que es de los municipios que la presión fiscal es más baja. Y se mantendrá en los próximos años, que ese es el objetivo. Se refuerza también gastos relacionados con la cultura, las fiestas, y hablaremos de ese centenario del Paso Doble Amparito Roca, que va a ser, bueno, pues un evento importante. Enseguida entramos ahí, pero en cuanto a inversiones, ¿hacia dónde van a ir estos presupuestos? ¿Qué es lo que quiere mejorar en la localidad? ¿Qué hace falta? ¿Esa asignatura pendiente ahora mismo? Pues a ver, nosotros teníamos claro que en los presupuestos teníamos que mejorar las zonas para niños, las zonas de los parques que hay enfrente de los colegios. Juegos infantiles, correcto, pero teníamos que mejorarlos no cambiando una casita, sino hacer unas zonas potentes, pensando en las familias que puedan ir a pasar un rato agradable con sus hijos, y vamos a hacer 3 inversiones importantes en parques infantiles de más de 100.000 euros cada uno, solo el parque infantil. Después tenemos que la remodelación de la Plaza Mayor y Plaza del Comento y la Vila, que es el centro del municipio. La intención es, el proyecto lo están rematando, si no pasa nada en 2 semanas ya lo tenemos, y la intención es tramitar todo el expediente administrativo y contratar
y esperarnos al día siguiente de fiestas de Carlet en septiembre para que empiece la obra. Para inaugurar, o sea, para Para la empezar, obra. porque las fiestas son en la plaza. Entonces Claro, la intención es empezar el día siguiente con la intención de que el año siguiente se puedan volver a celebrar las fiestas. ¿Va a ser allí. peatonalizada la zona, alcaldesa? A ver, la zona, las dos plazas prácticamente son... Y lo que estamos haciendo, estamos cambiando un poco la cultura cuando hacemos nuevas calles. Le estamos dando mucha prevalencia al peatón. Estamos haciendo aceras más anchas, sí. O sea, podría resumir, modelo Ruzafa, aceras anchas, accesibilidad, árboles, en la calzada para el coche más estrecha, lo que provoca que la velocidad sea menor del coche y al final yo creo que el resumen es una mejor ciudad para vivir. Y ya hemos hecho un par de calles de actuaciones así, están terminadas y yo creo que estamos contentos. Ahora mismo se está ejecutando otra y es un poco, no en la zona centro-centro, pero en el resto del municipio es un poco la voluntad que tenemos y la dirección que estamos adoptando. Pues obras importantes que arrancarán en breve. Eso sí, después de las fiestas de Carlet, porque las fiestas son sagradas, luego lo iremos también viendo con su alcaldesa. Quisiéramos hablar también de esa ampliación de la CV 5240, creo que es, alcaldesa, esa ampliación de la rotonda del polígono. ¿Cómo van estas obras? Sí, pues a ver, son dos proyectos importantes. Por un lado está el desvío de Carlet de la CV50, ¿sí? Que lo tiene que ejecutar la Generalitat Valenciana. Es un proyecto que ya viene de hace unos años. Se tramitó la adjudicación la anterior legislatura, sin haber obtenido los terrenos. La Consellería está ahora en la fase de obtención de terrenos, ya ha citado, ya ha hecho actas previas y demás. Está terminando para tener los terrenos para poder comenzar la obra. La cuestión es que ha salido un imprevisto y es que la empresa que había quedado adjudicada, la primera, ha renunciado por la demora del proceso y en principio la Consellería ha propuesto la adjudicación a la segunda. En el momento en el que se formalice y ya se tengan los terrenos, tengo la tranquilidad que sé que el dinero, tanto para pagar a los propietarios como para ejecutar la obra por parte de la Generalitat, está. He hablado con el conseller, he hablado con el secretario autonómico, he hablado con la directora general y está siendo un poquito más largo de lo que teníamos previsto, pero va por el camino adecuado y esperamos que pronto puedan comenzar las obras. Una asignatura muy reclamada, asignatura pendiente en el municipio, que será una realidad en breve, y luego está la ampliación que yo le decía. Correcto, ¿no? La ampliación de la rotonda es que en la zona industrial también estamos trabajando para ver si desarrollábamos 2 sectores industriales más. Eso provocará muchísimo más tráfico y entonces la solución para que haya más fluidez en el tráfico es la ampliación de una rotonda, que ahora es una rotonda de tamaño pues, normal y será una mega rotonda. Es una carretera de la Diputación, también el proyecto ya está hecho, lo va a hacer la Diputación, incluso habrá una zona de aparcamiento dentro de la rotonda y eso nos permitirá que haya mayor agilidad y que no haya fluidez en el tráfico, correcto, que hay momentos claves en la zona industrial. Zona industrial, como nos eso pasa yo creo aquí que si no pasa nada, este año se tramitará el expediente y la obra podrá iniciarse el año que viene. Bueno, pues ampliación de estas 2 carreteras importantes para mejorar la vida de los ciudadanos y especialmente de ese polígono que es importantísimo. Carlet es un municipio que todavía basa parte de su economía en la agricultura. Y queremos pulsar con la alcaldesa cómo es esta realidad ahora mismo en el municipio, si se mantiene, si va desapareciendo o sigue siendo importante para la localidad. Pues para Carlet es muy importante. La cooperativa de Carlet, la cooperativa agrícola de Carlet está en la top 10 de cooperativas agrícolas de la Comunidad Valenciana, está entre las primeras. La facturación son años de 40 millones, años de 50 millones de euros. Y sí que quiero hacer mención que dentro de la DANA, uno de los sectores que más pérdidas ha tenido ha sido la agricultura y de eso no se ha hablado. Se habla muy poco. Se habla muy poquito. Y no es justo tampoco. Y tampoco es justo. Ha tenido daños en caminos, en comunidades de regantes, problemas para regar y en los propios cultivos. En el caso de Carlet, tanto por piedra, tanto por agua como por el tornado, caminos que se han perdido con tuberías de agua y están teniendo
verdaderas dificultades, que me consta que tanto la Consellería como el Ministerio han anunciado medidas, algunas están haciendo, otras van a venir, están por venir. Sí que reclamar sobre todo daños en parcelas privadas que todavía no se están abordando, y hay una demanda importante por parte de los agricultores que han perdido la cosecha de este año, y si no se toman medidas pues pueden perder la de años posteriores. Totalmente, pues queda ese llamamiento también, ¿no? de las consecuencias de la dana en la agricultura en un municipio como el de Carlet. Pero sí que decir que gracias a la cooperativa, que tenemos una cooperativa muy profesionalizada que genera muchos puestos de trabajo, en Carlet no está creciendo el abandono de tierras. Eso yo creo que es muy importante. Yo creo que somos uno de los municipios que más jóvenes o edades más jóvenes tenemos de agricultores, y eso es porque es rentable. Aunque a veces los años son duros, y a veces el problema de la agricultura es que un año puede ser bueno, el otro malo, y cada 3 pueden haber 1 y 2 que a veces es complicado gestionar, sobre todo cuando tienes familia, tienes y tal. Pero creo que es importante que haya una continuidad en el sector. Sí, hay una continuidad, y yo creo que el papel que está jugando la cooperativa en Carlet es muy importante. Muy importante. Entramos en el apartado de cultura. Carlet inicia también la rehabilitación del Teatro El Siglo, un proyecto que ya ha sido presentado. ¿Para cuándo, alcaldesa, será una realidad también? Pues la obra en marcha, ¿sí? La adjudicamos por 4 millones y pico de euros. La obra, estuve visitando la obra la semana pasada. Se están haciendo el trabajo que más cuesta y menos se ve, que es reforzar pues toda la estructura, pero me aseguran que antes de que finalice el año debe estar acabado. O sea que, ¿hacía falta? Pues la verdad es que en Carlet, en su momento era un municipio, yo creo que la cultura tenía mucho peso. De hecho, nos dieron el título de ciudad en el año 1926. Vale. Tenemos el título de ciudad, y en parte fue gracias al mundo cultural que tenía Carlet en aquella época. Teníamos una caja de ahorros, y la cuestión es que tenemos 2 teatros. Tenemos el Teatro Giner, que nos da muchísima vida, pero es verdad que la actividad cultural crece y necesitábamos tener los 2 edificios. Y aparte es una joyita, es como el Teatro Princesa en pequeñito, sí. Y la verdad que tenemos ganas de que termine esa obra importante. Lo decíamos anteriormente, en esos presupuestos ya aprobados en Carlet, una partida importante para conmemorar ese centenario del pasodoble Amparito Roca, que supone tanto para el municipio, esa icónica obra compuesta por el maestro Jaume Teixidor en esta ciudad, ¿no? En Carlet. Sí, la verdad es que yo creo que a tots els carletins, cuando escuchamos o bien el himno de nuestro patrón de San Bernat, o bien el pasodoble Amparito Roca, sea donde sea, nos sentimos en casa. Sí. Porque al final está muy interiorizado. En Carlet ahora tenemos 2 bandas de música, pero en su momento, hace 100 años, en septiembre hará 100 años, cuando se inauguró cuando se interpretó por primera vez el pasodoble, teníamos una única banda, y se estrenó en el Teatro del Siglo, en el teatro que estamos rehabilitando. Allí fue su estreno, un 11 de septiembre, y tenemos que celebrar este año. Aprobamos por unanimidad en el Pleno Municipal que fuese este año dedicado al centenario del pasodoble Amparito Roca. Amparito Roca era una mujer de Carlet que por casualidades de la vida era alumna y amiga de la hija del mestre Teixidor, era alumna suya de piano, y compuso un pasodoble y hizo un sorteo entre las amigas de su hija para ver a quién se lo dedicaba. Y aquello que el azar, y parece algo muy familiar, sí, se ha convertido. El nombre de Amparito Roca pues es uno de los pasodobles más interpretados en los 5 continentes. Bueno, pues preciosa la historia. Carlet conmemora este año ese centenario de este pasodoble, que hemos conocido, por cierto, de la voz de su alcaldesa como nació, ¿no? Importantísimo. 7 comisiones de Carlet, no me he equivocado, 7 fallas en Carlet, alcaldesa. Sí, tenemos 7 fallas, y lo positivo es que cada año van aumentando el número de falleros, por lo tanto están muy consolidadas las 7. Hacen las exaltaciones durante 7 semanas, ahora llevamos 5, nos quedan 2. Vale. Y
Y la verdad es que yo creo que vivimos todas las semanas la Xermanor Fallera, todas las fallas acuden a hacerle pleitesía a la fallera mayor de todas las comisiones, luego hay una cena donde participan todas las falleras mayores de todas las fallas y los presidentes, y la verdad que ya preparados para pistoletazo fallas, de salida para correcto, fallas, ya, con oye, su crida también, cuando correcto. tienen la crida, alcaldesa. Pues creo que es el día 1 de marzo. Ahora mismo lo tengo en la agenda, pero no controlo. Pero voy, bueno, voy día a día, voy semana a semana. En breve será la crida. Correcto, ese pistoletazo con 7 comisiones preparadas para celebrar. Y una fallera mayor. Una fallera mayor de todo el municipio. No tenemos, la fallera mayor representa a todas las 7 fallas. comisiones. Correcto. Bueno, pues importante también este dato. Las fallas importantes, pero también las fiestas en la localidad del municipio que se celebran en el mes de agosto, alcaldesa. No, en septiembre. En septiembre. Siempre el día de fiesta es el segundo viernes de septiembre. Y ese día, celebramos Santa María de Carlet, y por la noche las fiestas tradicionales de Carlet son las verbenas en la Plaza Mayor. Bueno. Y la verdad que tienen una participación masiva, hay muy buen ambiente, hay muchos actos durante el día, tanto religiosos como lúdicos, pero el punto de encuentro de la sociedad de Carlet, de los carletins que a lo mejor viven fuera, pero vienen a fiestas y a lo mejor no los ves en todo el año, pero esas noches los ves, son les verbenas. Les verbenas de Carlet. Bueno, pues allá van a ir en el mes de septiembre. Se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarle ¿qué significa para Laura Sáez ser alcaldesa de su localidad? Pues la verdad es que puede sonar un poco atópico, pero por un lado es un orgullo, por otro es una responsabilidad, pero tengo que decir que a mí lo que me gusta es gestionar. Y al final, más que una alcaldesa, soy una persona que me dedico a gestionar mi ciudad, Carlet, a la que le tengo una estima muy, muy grande, que me han transmitido tanto los familiares como yo estuve trabajando muchos años con una alcaldesa que había y me transmitió muchísimo, María Ángeles Crespo me transmitió muchísimo en la estima a nuestra ciudad. Entonces, trabajar en lo que realmente quieres, yo creo que soy una privilegiada, tengo un equipo tanto de concejales como de funcionarios, de empleados públicos, que intento transmitirles y contagiarles pues esa estima, yo creo que es la palabra clave, que tenemos por el municipio, que siempre queremos ir un poquito más y mejorar y ofrecer el mejor servicio al ciudadano e intentar que la obra esté lo antes posible y cuando terminamos esta, antes de terminarla ya estamos programando la siguiente, pero yo creo, y promocionar la cultura nuestra. Y creo que es importante, y eso yo lo dije desde el primer día, es importante hacer obras, pero también es importante crear el sentimiento de comunidad, de pertenencia a la comunidad, en este caso al municipio, a Carlet. Entonces creo que es importante que fomentemos Amparito Roga, que es muy nuestro, la coca de Sechí, que es nuestro dulce típico, nuestro trencall, que es el folclore, el baile típico de Carlet, nuestro teatro del siglo. Hay que hacer obras, pero al mismo tiempo hay que hacer acciones, presentaciones de libro, que lo hicimos del teatro. Tenemos que hacer acciones para que la gente conozca la localidad y quiera. Un privilegio, un orgullo, una responsabilidad. Así define Laura Sáez como este año y medio ser alcaldesa de Carlet. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Le deseamos muchísima suerte en su proyecto de ciudad. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los telespectadores. Terminamos nuestro Ágora del municipalismo. Mañana más les espero con otro Ágora diferente, entrevista del mundo de la política valenciana. Hasta mañana. Buenas noches.